Buenos días con todos. El tema que me tocó exponer a continuación es encefalopatía hipertensiva. Bueno, para definir un poco lo que es encefalopatía hipertensiva vamos a tener que definir lo que es una crisis hipertensiva, ¿no? Una crisis hipertensiva es una elevación aguda que se produce en corto tiempo, usualmente menos de 24 horas, una elevación aguda de la presión arterial que es capaz de producir daño estructural y funcional en un órgano diana. Los órganos dianas principales son el corazón, riñón, pulmón y cerebro, ¿no? Que es lo que vamos a ver nosotros a continuación. No se toma en cuenta si el paciente ha tenido un diagnóstico previo de hipertensión arterial. O sea, una crisis hipertensiva puede darse en un paciente previamente ya diagnosticado con hipertensión arterial o en un paciente que no tiene ningún antecedente de hipertensión. Para definir un poco también esto, vamos a hacer una diferenciación entre lo que son las pseudocrisis y las urgencias hipertensivas. Las pseudocrisis son elevaciones transitorias de la hipertensión de la presión arterial que son reactivas a eventos como dolor, estrés, frío intenso, algunos fármacos, café y lo que se refiere como la hipertensión de bata blanca, ¿no? Y usualmente este tipo de pseudocrisis no se trata con antihipertensivos, sino se trata manejando la causa que está produciendo la elevación de la presión arterial. Y lo que son las urgencias hipertensivas, que son elevaciones agudas de la presión arterial, pero que no producen daños en órganos blancos. La mayoría de pacientes tienen síntomas inespecíficos como mareos, inestabilidad, cefalea y epistaxis. En lo que se refiere a las emergencias hipertensivas neurológicas, tenemos la encefalopatía hipertensiva, el ictus isquémico y la hemorragia intracerebral aguda. Lo que nosotros vamos a ver específicamente es la encefalopatía hipertensiva, que tiene una sintomatología que incluye cefalea intensa progresiva en el transcurso de 24 horas, que no remite, persistente, asociada a náuseas, vómitos, alteraciones visuales, que pueden tener o no papiledema o afección del fondo de ojo, ¿no? Afección de la retina. Y pueden evolucionar hasta un cuadro confusional, convulsiones y coma. Y los síntomas mejoran o desaparecen con el uso de antihipertensivos o cuando se baja la presión arterial. Fisiopatológicamente, en el sistema nervioso central tenemos varios factores reguladores que van a moderar el flujo sanguíneo intracerebral, ¿no? El incremento exagerado de la presión arterial sobrepasa estos sistemas, específicamente lo que es la vasoconstricción, ¿no? Porque hay una vasoconstricción y una vasodilatación que mantienen el flujo cerebral alrededor de 100 gramos por minuto, ¿no? Cuando hay un incremento de la presión arterial que produce una disfunción de la autorregulación, se va a producir una disrupción en la barrera hematoencefálica, va a originar un edema vasogénico con pasaje de fluidos y sangre al intersticio, lo que va a originar un edema cerebral, ¿no? Esa es una de las teorías. La otra teoría dice, ¿no?, que con el incremento exagerado de la presión arterial va a haber una vasoconstricción muy enérgica que también puede producir edema vasogénico. Para hacer el diagnóstico se usa la clínica, ¿no? Porque muchas veces los pacientes vienen con un cuadro de cefalea intenso, náuseas, vómitos o un estado confusional que no puede asociarse a ninguna otra causa previa, ¿no? Y este cuadro clínico se va a complementar con el uso de tomografía, que es lo que tenemos más al alcance en la emergencia. Y lo que se puede ver básicamente son edema a nivel de la región parieto-occipital, ¿no?, que se ve, ¿no? Ese es el cuadro de una paciente de 56 años que tenía hipertensión arterial e insuficiencia renal, ¿no? Tiene edema vasogénico en la región parieto-occipital, ¿no? Y un mes después de haber sido tratada y haber sido dado de alta en una tomografía de control, ya no se ve el edema, ¿no? Es reversible si es que se trata a tiempo. En lo que se respecta de resonancia magnética, que es el gold estándar para el diagnóstico de encefalopatía hipertensiva, también se ve, ¿no?, lo que es edema vasogénico a nivel de la región occipito-parietal, ¿no? Aquí vemos en T1, ¿no?, hay una disminución, ¿no?, una alteración. Igual vemos en T2, ¿no?, una hiperdensidad de la región afectada. Y pues posteriormente también se puede ver, ese ya es otro paciente, ¿no?, en FLAIR y con gadolinio se ve también lo que corresponde a un edema, ¿no?, usualmente en la región parieto-occipital. Y es bilateral y simétrico.
En lo que respecta al consenso de qué valores de presión arterial, ¿no?, se consideran como crisis hipertensiva, no hay un consenso estricto, ¿no? No hay un consenso estricto. Tenemos en el 7º reporte, porque en el 8º no se toca mucho este tema, que establecen una presión arterial sistólica más de 180 y una presión arterial diastólica más de 120. La Sociedad Española más de 210 con una presión diastólica más de 120, ¿no? Tenemos la Sociedad Europea, que igual establece una presión arterial sistólica de 180 con una presión arterial diastólica mayor a 120, ¿no? El NIS no especifica cifras, ¿no? Entre el 2007 y el 2009 no se especifican cifras, en el JNC 8 tampoco no se especifican cifras sobre crisis hipertensiva o a partir de cuándo se puede catalogar como una crisis hipertensiva. Sin embargo, como un consenso, se podría establecer que la presión arterial sistólica mayor de 180 con una presión arterial diastólica mayor de 120, ¿no? En lo que respecta al tratamiento, el tratamiento de la hipertensión arterial debe establecerse lo antes posible, ya que la falta de tratamiento va a conllevar a secuelas neurológicas, convulsiones y un estado confusional. Tenemos acá en lo que respecta al AJAC del 2017, que ellos establecen, en esto sí se establece, una presión arterial sistólica mayor de 180 con una presión arterial diastólica mayor de 120. En el algoritmo del manejo antihipertensivo, ¿no?, establecer primero si hay daño de órgano, si la patología es progresiva o no es reversible, ¿no? Si tiene alguna de estas características, es una emergencia hipertensiva y debe ser admitida inmediatamente en una unidad de cuidados intermedios para establecer un monitoreo de presión arterial, ¿no? Si no tiene daño de órganos, debe tratarse en forma oral, ¿no? El tratamiento oral puede alcanzarse una presión arterial aceptable en el lapso de 48 a 72 horas. No es necesario que entre las primeras 24 horas el paciente alcance una presión arterial normal, ¿no?, sobre todo si el paciente es hipertenso crónico. Algunas condiciones que van a agravar o van a tener un tratamiento especial en los casos de emergencias hipertensivas son la disección aórtica, la preeclampsia severa o la eclampsia y las crisis por feocromocitoma. Si tiene cualquiera de estos comorbilidades, la presión arterial sistólica debe reducirse a menos de 140 milímetros de mercurio durante la primera hora, ¿ya?, y a menos de 120 milímetros de mercurio si es que hay disección aórtica, ¿no?, con una evidencia clase 1. Si no tiene ninguna de estas comorbilidades, no tiene disección aórtica, no es preeclampsia severa, no es eclampsia o no es una crisis por feocromocitoma, se debe reducir la presión sistólica o la presión arterial media el 25% durante la primera hora, solo el 25%. Mayores reducciones podrían ocasionar una isquemia cerebral, ¿no? Posteriormente se puede alcanzar una presión arterial entre 160 y 100 en el transcurso de las siguientes 2 a 6 horas, ¿no?, siempre y cuando el paciente esté neurológicamente estable, ¿no? Y lo normal, se normaliza la presión en el transcurso de 24 a 48 horas. O sea, el gol es durante la primera hora bajar solamente el 25% de la presión arterial media. Entonces, tenemos que adultos con emergencia hipertensiva deben ser admitidos a una unidad de cuidados críticos para un monitoreo continuo de la presión arterial, sobre todo si tienen daño de órgano, y para una administración parenteral de una medicación antihipertensiva. Para adultos que tienen una condición agravante, como es la disección aórtica, la preeclampsia severa o la eclampsia, o las crisis por feocromocitoma, debe de bajarse la presión arterial sistólica a menos de 140 miligramos de mercurio durante la primera hora, y en el caso de la disección aórtica, a menos de 120 miligramos de mercurio en la primera hora. Para adultos que no tienen ninguna de estas condiciones, debe de reducirse el 25% durante la primera hora, luego si está estable, a 160/100 en las siguientes 2 a 6 horas. Y luego, con mucho cuidado, si el paciente está neurológicamente estable, se puede bajar a lo normal durante las siguientes 48 horas.
¿Qué fármacos de elección vamos a escoger para tratar estos pacientes, ¿no? En lo que respecta a lo que son las emergencias hipertensivas neurológicas, como es la encefalopatía hipertensiva, el ictus isquémico y la hemorragia intracraneal, el medicamento de elección son la betalol o nitroprusiato de sodio, ¿no? En otros casos, también no tenemos otros, por ejemplo, la disección aórtica, nitroprusiato, la betalol o esmolol, que pueden usarse en forma combinada para bajar rápidamente la presión arterial, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no? En el caso de la disección aórtica, esmolol, la betalol, que bajan rápidamente la presión arterial por debajo de 120, que es nuestro gol, bajarlo por debajo de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Tenemos, en lo que respecta a la eclampsia o la preeclampsia, tenemos la hidralazina y la betalol y el nicardipino, ¿no? Porque requiere una bajada rápida de la presión arterial. Están algunos medicamentos contraindicados por el mismo hecho de la gestación, como es el enalaprilat, ¿no? Y en el caso de que tengamos un cuadro de descarga simpática aguda, ¿no?, como es el feocromocitoma, la clevidiptina, nicardipino y la fentolamina, ¿no?, que bajan también rápidamente. Ya. Entonces, la dosis específicamente de la betalol se va a usar en bolos de 20 miligramos cada 10 minutos hasta alcanzar 80 miligramos o 2 miligramos por minuto en infusión, ¿no? El inicio de acción de esta medicación es entre 5 a 10 minutos. Los efectos adversos que podría tener es bradicardia, bloqueo AB, hipotensión y broncoespasmo. Por eso está contraindicado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC o que tienen situaciones de asma o broncoespasmo. En ese caso está contraindicado y es usado en la mayoría de emergencias hipertensivas. Esta medicación sí contamos con esta medicación en emergencia y se ha usado muchas veces, ¿no?, tanto en bolos como en infusión. En lo que respecta al nitroprusiato sódico, la dosis de administración es de 0,25 a 10 microgramos por kilo por minuto en perfusión continua. El inicio de acción es instantáneo, dentro de los 2 minutos. Tiene efectos adversos como náuseas, tiene rampas hipertensivas, sudoración, acidosis láctica, intoxicación con cianuro. Es otra de los efectos adversos que podría tener el uso prolongado de nitroprusiato sódico. Por lo tanto, el nitroprusiato sódico debe de usarse la menor cantidad de tiempo posible. No es una infusión que se pueda dejar 2 o 3 días. Eso debe usar mínimo 24 horas, ¿no? Puede usarse en combinación también con otras medicaciones, como puede ser la betalol. Se usa en la mayoría de emergencias hipertensivas y tiene contraindicación en la coartación de aorta, ¿ya? Y también hay que tener precaución cuando hay hipertensión intracraneal y también uremia. Tenemos otros medicamentos, como es el enalaprilat, que se usa en bolos de 1.25 a 5 miligramos en 5 minutos cada 6 horas, hasta llegar a una dosis máxima de 20 miligramos por día. El inicio de acción es un poco retardado, entre 15 y 60 minutos, el efecto de 4 a 6 horas, la respuesta es variable, hay pacientes que pueden responder rápidamente, así como hay pacientes que pueden demorarse más de 30 minutos en responder, y está indicado en el ictus, ¿no? Contraindicación es que los pacientes tengan una estenosis renal bilateral. En ese caso no debe de administrarse. Otro medicamento con el que contamos en la emergencia es la furosemida, ¿no?, que las dosis pueden administrarse de 40 a 60 miligramos. El inicio de acción es en 5 minutos, tiene un efecto de duración de 2 horas. Está indicado preferiblemente en pacientes que cuentan con edema agudo de pulmón y el efecto colateral es que produce hipertensión arterial, ¿no? Bueno, los bloqueadores de canales de calcio, esta indicación es según el AJA del 2017, ¿no?, las dihidropiridinas, donde tenemos nicardipino y clebepidime, y está contraindicado, por ejemplo, en estenosis aórtica. El clebidipine está contraindicado en pacientes con alergia a la soya, a los productos de la soya, al huevo, a los que tienen alteraciones en los defectos en el metabolismo de los lípidos, hiperlipidemia patológica, nefrosis bilateral o pancreatitis aguda, ¿no? Esta medicación no tenemos en emergencia, no es lo que usamos, no lo usamos, pero sí es bueno conocerla,
¿no? Porque podremos ir a otro lugar donde sí se puede usar. Y tenemos el nitroprusiato de sodio, ¿no? Aquí nos indica que con rangos de infusión de más de 4 a 10 microgramos por kilo por minuto, con una duración de más de 30 minutos, debe de agregarse tiosulfato para prevenir la intoxicación por cianuro, ¿no? Que es uno de los componentes de esta medicación. ¿Ya? La toxicidad por cianuro y en el uso prolongado de esta medicación puede resultar en un daño neurológico irreversible, además de un paro cardiorrespiratorio súbito. Por lo tanto, siempre al momento de usar esta medicación, el nitroprusiato de sodio, que es una de las medicaciones con las que contamos en emergencia, una de las pocas, ¿no? Porque tenemos pocos medicamentos antihipertensivos endovenosos, tener en consideración que no debe hacerse un uso prolongado de esta medicación, ¿no? También contamos con la nitroglicerina, ¿no? Que la recomiendan acá, también específicamente para los pacientes que tienen edema agudo de pulmón, ¿no? O afectación como daño órgano o diana de pulmón. La dosis inicial es a 5 microgramos por minuto, incrementando la dosis cada 3 a 5 minutos hasta llegar a un máximo de 20 microgramos por minuto. Y se debe de usar en pacientes con infarto coronario o edema agudo de pulmón, y no en pacientes que tengan algún tipo de depresión de volumen. Aquí está la dosis de la betalol. Iniciar de 0,3 a 1 miligramo por kilo hasta llegar a una dosis máxima de 20 miligramos en infusión endovenosa lenta cada 10 minutos o en infusión hasta llegar a 3 miligramos por kilo por hora, ¿no? Se ajusta dependiendo de la respuesta, ¿no? Si con un bolo inicial de 20 miligramos yo consigo una disminución de la presión arterial que cumple con mis requisitos, no necesito seguirle colocando la medicación, podría colocarse cada 8 horas y no en dosis, no en bolos de cada 10 minutos, ¿no? Está contraindicado en pacientes que tienen enfermedad reactiva de las vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es especialmente útil en síndromes hiperadrenérgicos, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca no debería de usarse. Y el enalaprilat, ¿no? Que está contraindicado en el embarazo, ¿no? Por eso en mujeres gestantes con preeclampsia o eclampsia no debería de usarse, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias, Claudita. Si hay alguna pregunta en el auditorio. Considerando que el curso es de emergencias neurológicas y ayer teníamos la inquietud con el doctor Pedro Mejía relacionada al manejo de la hipertensión en los ACV. No sé, Claudita, ¿cuál nos recomendarías si nos das luces al respecto? ¿En qué porcentaje? ¿Cuál es la droga más indicada en este caso, ¿no? Y los parámetros tanto para el ACV hemorrágico como el ACV isquémico, teniendo en cuenta que el cerebro es un órgano que regula la presión arterial diferente a los otros órganos, ¿no? Entonces hablamos de presiones arteriales, de presión intracraneal, y el nivel de regulación va de 50 a 150, que es el de la presión intracraneal. En esos lapsos el cerebro se autorregula, no necesita de fármacos, ¿verdad? Así es. ¿No? Entonces, quisiéramos, si nos puedes aclarar un poco con respecto a qué límites podríamos usar en estos casos, tanto en el ACV hemorrágico como en el ACV isquémico. En lo que respecta al ACV isquémico, los límites de presión arterial para tratar o para iniciar tratamiento endovenoso con antihipertensivos son con una presión arterial sistólica de 210 y una presión arterial diastólica de 120, ¿no? Para iniciar tratamiento. Podría ser igual tratamiento con la betalol o nitroprusiato, que son los fármacos de elección por su acción rápida, ¿no? Por debajo de estos valores no se recomienda tratar, porque produciría un incremento de la zona de penumbra y un incremento de la zona de ACV,
¿no? Incluso cuando ya pasaron las 6 horas de agudez, no se recomienda instauración de tratamiento antihipertensivo vía oral en estos pacientes hasta después de 48 horas, porque está demostrado que darle medicación antihipertensiva a estos pacientes puede incrementar igual la zona de penumbra, puede hacer que haya mayor cantidad de secuelas neurológicas posteriores, ¿no?, a estos pacientes. Gracias, Claudita. ¿Alguna inquietud más, doctora Alfondo? Claro, o sea, eso es lo que manifiesta la doctora, ¿no? El abetalol es la droga de elección, en este caso. O sea, en lo que respecta a las emergencias isquémicas y hemorrágicas, la abetalol es una droga de elección. En todo lo que respecta a manejo neurológico, puede ser encefalopatía hipertensiva, puede ser un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. Debería de usarse el abetalol. El nitroprusiato de sodio también se puede usar. Sin embargo, en lo que refiere al ictus hemorrágico, el nitroprusiato de sodio tiene un efecto vasodilatador y podría no ser una droga de preferencia si es que se tiene a la mano el abetalol. Ahora, la realidad nos dice lo diferente, ¿no? Porque en nuestros casos, por ejemplo, no tenemos el abetalol o se agota el abetalol. En periferia no creo que tenga, porque si Revaliati no tiene, menos va a tener periferia. Entonces, ahí tenemos que usar lo que tengamos, ¿no? Monitoreando ya la parte neurológica, la evolución neurológica. Incluso hemos llegado a usar, estamos usando nitroglicerina, ¿verdad? Que aumenta la presión intracraneal. O sea, entonces, lamentablemente, pues acá la realidad es diferente de lo que debería ser, ¿no? Tenemos problemas en el petitorio, en las compras de fármacos y tenemos que recurrir a lo que se puede. Lo cierto es que entonces estamos quedando que el abetalol es el término de elección y hay que tener en cuenta que vemos que muchas veces pacientes con ACV hemorrágico en el traslado, los colegas que hacen prehospitalario en las ambulancias detectan que la presión está alta. Doctor, estaba con 18, así que ya le he puesto su captopril, felizmente ya la presión bajó a 15, a 150. Eso es lo que no se debe hacer si estamos sospechando de un problema neurológico. Como le digo, el cerebro tiene su propio sistema de autorregulación que va de 50 a 150 de presión no arterial, sino de presión intracraneana, ¿cierto? Entonces, mientras el cerebro pueda regular sus niveles de presión, no nos preocupemos por la presión arterial, salvo que en ACV isquémico, vamos a encontrar 3 áreas: la área infartada, la que ya no podemos actuar, las neuronas que ya murieron; la área de penumbra, que son neuronas que están ahogando y están pidiendo auxilio y que eso va a depender de nuestra intervención resolverlo; y un área que no está comprometida. Entonces, básicamente nosotros debemos actuar en la área de penumbra. Entonces, si hay un cerebro que tiene problemas de perfusión, problemas de oxígeno que no llega, ¿por dónde llega el oxígeno si no es por el flujo vascular? ¿No es cierto? Entonces, si nosotros bajamos la presión a ese paciente, si tenemos una presión arterial, vamos a hablar de presión arterial media, porque la presión de perfusión cerebral va a estar dado por la presión intracraneal. La presión arterial media. Claro, o sea, vamos a tomar un punto medio, ¿no? Tenemos una presión arterial sistólica y una presión arterial distólica, pero al cerebro no vamos a tomar, sino lo que nos vale es la presión arterial media, que es la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, la fórmula de la presión intracraneal la fórmula de perfusión cerebral está dado por 2 parámetros: la presión arterial, que me va a ayudar a perfundir el cerebro, y la presión que se opone, que es la presión intracraneal, ¿no es cierto? Cuando está aumentada la presión intracraneal, si yo le bajo la presión de perfusión cerebral con la arterial media, que es la que hace llegar la sangre al cerebro, estoy disminuyendo la irrigación cerebral.
por lo tanto estoy aumentando más el riesgo de isquemia, el riesgo de infarto cerebral. Entonces en estos casos, Claudita, recomendamos cuál es el punto para el ácido isquémico. Bueno, en lo que respecta al ácido isquémico, la presión arterial media no debería de bajar de 140, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque igual, durante las primeras de 2 a 6 horas, que no está muy evidente el edema cerebral, la presión intracerebral se está manteniendo. Sin embargo, después de las 6 horas hasta el 5.º día, la presión intracerebral se eleva. Y si no hay una elevación o no se mantiene la presión arterial media elevada, la zona de penumbra se puede incrementar. Entonces, por eso es que no se recomienda el tratamiento antihipertensivo vía oral, ni tampoco vía endovenoso en pacientes si no hay una elevación mayor de 220 y mayor de 120 de la presión diastólica, ¿no? Igual, hasta el 5.º día, está incluso en la guía, en el AJA del 2017, se ve como dañino o se pone como dañino el inicio de antihipertensivos vía oral, ¿no? Hasta después de que el paciente está neurológicamente estable, que es cuando el edema vasogénico ya ha remitido después del 5.º día. Así es. Entonces, colegas, en los casos que sospechen con trastorno de conciencia, con alta sospecha de ACV hemorrágico, ACV isquémico, no preocuparnos en bajar la presión arterial, ya, salvo que esté en el isquémico 220 con 120 y en el hemorrágico más de 140. Una presión arterial media de 140, ¿no? ¿Quedó claro alguna duda? ¿Algo que podamos aclarar, repetir? Bien, entonces te agradecemos, Claudita. Sí, ¿Un aporte? Sí, una última cosa, ¿no? Que de todas maneras a los pacientes, los pacientes tanto en el ictus isquémico como en el ictus hemorrágico, la única forma de saber si es isquémico o hemorrágico es con tomografía. Entonces sí, de todas maneras, no sería recomendable el uso de antihipertensivos, ni sublingual, ni vía oral, ni colocación de furosemida, hasta que el paciente no llegue a un área donde se le pueda tomar una tomografía y evidenciar que tiene específicamente un ictus isquémico o un ictus hemorrágico, ¿no? Listo. Gracias, Claudita. Despedimos a la doctora Claudita con un aplauso.